Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido. Y comenta ahí, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y mira, si esta historia apareció para ti, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna otra como esta. El sol de octubre quemaba diferente aquel año en el interior de Jalisco. Era un calor que subía de la tierra rojiza y se pegaba a la piel como una promesa de tormenta que nunca llegaba. Hacía 2 meses que no llovía en la región de Arandas y los pastizales comenzaban a mostrar manchas amarillentas que denunciaban la sed de la tierra. Yo cabalgaba despacio por la vereda que cortaba la división entre mi rancho y el del compadre Sebastián, regresando de una plática sobre la venta de algunas cabezas de ganado. El negocio no había salido como esperaba. Los precios estaban bajos y yo necesitaba el dinero para arreglar el tejado de la casa antes de que llegaran las lluvias. Hacía esto años. Las mismas veredas, los mismos caminos, la misma rutina que me mantenía ocupado lo suficiente para no pensar en el silencio que tomaba cuenta del rancho cuando llegaba la noche. Desde que perdí a mi Elena hace 5 años, mi vida se volvió esto: trabajo de sol a sol, pláticas cortas con los vecinos sobre ganado y clima, y la compañía de mi caballo Trueno. Elena era todo lo que yo conocía de amor en este mundo. Nos conocimos en una kermés en Guadalajara, cuando yo tenía 22 años y ella 19. Ella usaba un vestido azul floreado y reía de un modo que hacía el mundo parecer menos pesado. Fuimos novios 3 años, nos casamos en la catedral y construimos una vida que yo creía que iba a durar para siempre. 17 años. 17 años de despertar al lado de ella, de dividir los problemas y las alegrías, de soñar con los hijos que se negaban a venir, de construir planes para cuando fuéramos viejos. 17 años que parecieron haber durado un suspiro cuando el doctor dijo que el cáncer había regresado y que esta vez no había nada más que hacer. Ella murió una mañana de septiembre, agarrando mi mano y pidiéndome que prometiera que iba a intentar ser feliz de nuevo. Prometí, porque era lo que ella quería oír. Pero la verdad es que enterré mi corazón junto con ella en el panteón de Arandas. Trueno era viejo como yo, pero aún tenía fuerza en las patas e instinto agudo. Fue él quien me salvó de la bebida en los primeros meses después del funeral, cuando yo creía que la solución estaba en el fondo de la botella de tequila. El condenado se plantaba cada vez que yo subía borracho y me obligaba a bajar y caminar hasta quedar sobrio. Aquella tarde, Trueno se plantó de nuevo, pero esta vez no era por la bebida. Yo había dejado de beber hacía más de 1 año. El animal relinchaba inquieto, las orejas en alto, como si oliera algo que yo no conseguía percibir. «¿Qué pasa, viejo?», murmuré, dando palmaditas en el cuello sudado de él. Pero Trueno no se calmaba. Continuaba mirando hacia la derecha en dirección a una arboleda más espesa que yo rara vez visitaba. Era un lugar al que Elena y yo solíamos ir en los primeros años de casados. A ella le gustaba recoger flores silvestres allí. Decía que eran las más bonitas del rancho. Hacía 3 años que yo no pisaba aquel lugar. Está bien, rezongué, tirando de las riendas hacia el lado. Vamos a ver qué hay ahí que te está volviendo loco. La vereda se estrechaba conforme entrábamos en la arboleda. Ramas secas crujían bajo los cascos y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma dulce de tejocote maduro. Chicharras cantaban en los árboles más altos y de vez en cuando un cenzón le gritaba en algún lugar que yo no conseguía localizar. Fue cuando la vi, sentada en una piedra grande, entre raíces expuestas y follaje denso. Había una muchacha, joven, no debía tener más de 20 años. El vestido claro estaba sucio de tierra y rasgado en la orilla.
los pies descalzos y heridos, y ella abrazaba sus propias rodillas como si intentara protegerse del mundo entero. Cuando me oyó llegar, levantó el rostro. Los ojos rojos de tanto llorar me perforaron como una lámina. No eran ojos de quien estaba perdida, eran ojos de quien había sido abandonada. Desmonté del caballo despacio para no asustarla más de lo que ya estaba. «Muchacha», llamé bajito. «¿Qué te pasó?». Ella me miró por un largo momento, como si intentara decidir si yo era una amenaza más o si podía confiar. Los labios temblaban, pero no salían palabras. Percibí que ella estaba en estado de shock. «No tengas miedo», dije, manteniendo distancia. «Mi nombre es Juan Bautista Santos, soy ranchero aquí de la región. ¿Estás herida?». Fue cuando ella comenzó a llorar de nuevo. No era un llanto alto, desesperado. Era un llanto de quien había perdido todo y no sabía más qué hacer. Un llanto que yo conocía bien. Él me trajo aquí y... La voz salió débil, cortada por los sollozos. Dijo que iba a buscar agua en un manantial, pero no regresó. La sangre hirvió en mis venas. Ya había visto mucha cosa mala en la vida. Ladrón de ganado, gente sin carácter, hombre que golpea a mujer. Pero abandonar una persona indefensa en medio del monte era cosa que me revolvía el estómago. «¿Quién te trajo aquí, muchacha?». «Mi esposo», ella respondió, y la palabra salió como si quemara la garganta. Miré alrededor. El sol ya estaba bajo, y aquella región era conocida por los cascabeles que salían a cazar al fin del día. También había jaguar, aunque era raro que apareciera. Ninguna persona debería quedar allí sola, especialmente una muchacha indefensa. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «No sé». Él salió cuando el sol estaba alto. «Debe hacer unas 4 horas, tal vez más». 4 horas sentada en aquella piedra, sola, esperando por un hombre que había decidido abandonarla. La crueldad de la cosa me dejó sin palabras. «¿Cómo te llamas?». «María, María de la Concepción». «María, yo soy Juan. Escucha, no puedes quedarte aquí. Ya está anocheciendo y este lugar es peligroso después del oscurecer. Ven conmigo». Extendí la mano hacia ella, despacio, como si estuviera lidiando con un animalito herido. Ella vaciló, mirando mi mano como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Cuando finalmente la aceptó, sentí como sus dedos temblaban. Estaban helados a pesar del calor. «¿A dónde me vas a llevar?». «A mi casa. Tengo un cuarto limpio, comida caliente, un lugar seguro para que descanses y decidas qué hacer». «Pero yo no te conozco». «No, no me conoces, pero yo conozco el abandono, María. Conozco la sensación de estar perdido en el mundo. Y sé que a veces uno necesita confiar en extraños porque no tiene a nadie más». Le ayudé a subir al caballo, montando atrás de ella para que se sintiera segura. Ella era ligera, pesaba menos de lo que debía para una mujer de su edad. Durante todo el camino de regreso para mi rancho, ella no dijo una palabra, apenas se recostaba levemente en mí, como si temiera que yo también pudiera desaparecer. Trueno parecía entender la situación y caminaba con cuidado extra, evitando sacudidas que pudieran lastimarla. El sol ya se había puesto cuando llegamos a casa, el rancho que había construido con tanto amor para Elena y que ahora vivía en silencio hacía 5 años. La casa principal era simple pero sólida. 3 cuartos, sala amplia, cocina grande con fogón de leña, corredor que daba para el pastizal. Todo construido con madera fina y mucho sudor. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dije al ayudarla a bajar. «Hay un cuarto de huéspedes limpio y voy a preparar algo para que comas». Ella me miró con una mezcla de gratitud y desconfianza, como si no consiguiera creer que alguien pudiera ser gentil sin querer algo a cambio. «¿Por qué estás haciendo esto? Ni siquiera me conoces». Miré para ella, para aquellos ojos que cargaban un dolor que yo conocía bien, el dolor de quien fue abandonado, el dolor de quien perdió la fe en las personas, porque todo el mundo merece un lugar para dormir en paz
respondí, y porque a veces Dios nos usa para hacer lo que está bien. Mostré el cuarto de huéspedes para ella, un cómodo simple con una cama de matrimonio, un armario pequeño y una ventana que daba para el patio. Había sido el cuarto que preparamos para el hijo que nunca vino. Hay ropa limpia en el armario, dije. Era de mi esposa. Puede servirte. Tu esposa murió hace 5 años, pero la ropa de ella aún está en buen estado. A Elena le gustaría que alguien hiciera buen uso de ella. María tocó una de las camisas colgadas como si fuera algo sagrado. ¿Ella no se va a molestar? No. Elena tenía un corazón bueno. Ella entendería. La dejé cambiarse y fui para la cocina a preparar algo para comer. Hacía tiempo que yo cocinaba para 2 personas. En los últimos años, mi alimentación se resumía a lo básico: arroz, frijoles, carne de vez en cuando, café negro y pan añejo. Pero aquella noche hice un esfuerzo. Freí unos huevos, calenté los frijoles que sobraron del almuerzo, hice café fresco y tosté pan en el comal. Nada muy elaborado, pero hecho con cariño. Cuando María apareció en la cocina, usando una de las camisas de Elena y una falda que le quedaba un poco grande, parecía una persona diferente. El rostro limpio revelaba trazos delicados, y los cabellos, ahora sueltos y cepillados, caían en ondas suaves sobre los hombros. ¿Tienes hambre?, pregunté. Mucha, ella admitió. No como nada desde temprano. Servimos los platos y comimos en silencio respetuoso. Ella comía despacio, pero con el hambre de quien había pasado necesidad. Me quedé observando discretamente. Era delgada además, tenía ojeras profundas y las manos temblaban ligeramente cuando agarraba el tenedor. ¿De dónde eres, María? De Lagos de Moreno. Nací y me crié allá. Lagos de Moreno quedaba a unas 2 horas de distancia. Una ciudad pequeña conocida por sus quesos y por la feria. ¿Y tu esposo? Él es de allá también. El rostro de ella se cerró en la misma hora. Antonio es de Guadalajara. Apareció en Lagos de Moreno hace unos 6 meses. Dijo que estaba haciendo negocios en la región. Era guapo, hablaba bonito, tenía un coche nuevo. ¿Cómo se conocieron? En la misa del domingo. Mi madre me lo presentó. Dijo que era un buen partido, que tenía dinero, que podía darme una vida mejor de la que yo tenía. Y se casaron rápido, 3 meses después del primer encuentro. Él insistió, dijo que no quería esperar, que cuando uno encuentra a la persona correcta, no necesita perder tiempo. Percibí la amargura en la voz de ella. Era la voz de quien había creído en promesas que se revelaron falsas. ¿Quieres contarme lo que realmente sucedió hoy? María paró de comer y quedó mirando para el plato por un largo momento. Cuando levantó los ojos, estaban llenos de lágrimas nuevamente. ¿Puedo confiar en usted? Puedes. El matrimonio no fue como yo imaginé. En los primeros días, Antonio era cariñoso, atento. Pero después él cambió. Se quedó frío, distante. Decía que yo era burra, que no sabía comportarme en la ciudad, que lo avergonzaba enfrente de los amigos. Él te pegaba. No, nunca me tocó la mano. Pero a veces las palabras duelen más que los golpes. Conocía bien esa verdad. Elena nunca me dijo una palabra áspera en 17 años de matrimonio, pero ya había visto hombres destruyendo mujeres con crueldad verbal. ¿Y hoy? ¿Qué sucedió hoy? Ayer en la noche él llegó a casa diferente, más nervioso de lo normal. Dijo que necesitábamos conversar, que tenía una cosa importante para decirme. Creí que fuera a pedirme perdón, que iba a decir que me amaba de nuevo. Pero no fue eso. No. Hoy en la mañana él dijo que quería llevarme a conocer un lugar bonito en el monte. Dijo que era una sorpresa, que íbamos a hacer las paces. Yo siempre creí en él. La voz falló, y ella necesitó de un momento para recomponerse.
Rodamos casi 2 horas de coche. Él conocía bien el camino, como si ya hubiera estado allá antes. Cuando llegamos a aquel lugar, él me ayudó a bajar y dijo que tenía un manantial lindo más adelante, que iba a buscar agua fresca para que bebiéramos. Y te quedaste en la piedra esperando. Me quedé. Él me besó en la frente, dijo que volvía pronto y salió. Yo esperé tanto tiempo. Lo llamé hasta quedar ronca. Cuando comenzó a oscurecer, entendí que él no iba a volver. María, ¿tienes idea de por qué él hizo eso? Ella miró para sus propias manos, entrelazadas sobre la mesa. Creo que él nunca me amó de verdad. Creo que se casó conmigo por... no sé, tal vez por impulso, tal vez para probar alguna cosa para alguien. Y cuando la novedad pasó, él percibió que había cometido un error. ¿Pero por qué no pidió el divorcio? ¿Por qué abandonarte de aquel modo? Porque así él no necesita asumir nada, no necesita explicar nada para nadie. Yo simplemente desaparezco. La frialdad del análisis de ella me impresionó. Era una mujer joven, pero que parecía haber aprendido sobre la crueldad humana de una forma que nadie debería aprender. Tu familia sabe dónde estás. Mi madre murió el año pasado. Mi padre nunca se preocupó mucho conmigo. Tengo una hermana mayor, pero ella se mudó para Tijuana después de que se casó. No nos hablamos hace años. Y la familia de Antonio. A la madre de él nunca le gusté. Decía que yo no era buena suficiente para el hijo de ella, que él merecía a alguien con más estudio, más dinero. Estoy segura de que ella está feliz ahora. Nos quedamos en silencio por algunos minutos. Yo procesando la historia que había acabado de oír, ella probablemente reviviendo cada momento doloroso de aquella farsa de matrimonio. María, dije finalmente, vas a quedarte aquí el tiempo que necesites. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser el tiempo que sea necesario para que te recompongas y decidas qué quieres hacer de la vida. Yo no tengo cómo pagar, no pedí pago. Pedí solo que descanses, te alimentes bien y recuerdes que ni todo el mundo en este mundo es malo como aquel hombre. Ella sonrió por primera vez desde que la encontré, una sonrisa tímida, lastimada, pero genuina. ¿Por qué usted está siendo tan bueno conmigo? Porque ya estuve perdido también, María. Después de que Elena murió pasé mucho tiempo creyendo que mi vida había acabado. Si no fuera por la bondad de algunas personas, vecinos que traían comida, amigos que venían a conversar, yo no sé si habría conseguido salir del agujero. ¿Usted aún la extraña? Todos los días. Pero aprendí que extrañar no significa que la vida paró. Elena siempre decía que si alguna cosa pasara con ella, yo no podía enterrarme junto. Ella decía que yo tenía que continuar viviendo, ayudando a otras personas, siendo útil en el mundo. Ella parece haber sido una mujer sabia. Lo era, la más sabia que ya conocí. Aquella noche, después de que María fue a dormir, me quedé en el corredor mirando las estrellas y pensando en cómo la vida era extraña. Por la mañana yo había despertado como siempre, un hombre solitario, de rutina previsible, viviendo una vida que se arrastraba sin mucho propósito. Ahora había otra persona en la casa, otra respiración, otro corazón latiendo bajo el mismo techo, y por primera vez en 5 años, la casa no parecía un mausoleo. Me quedé pensando si Elena había mandado a María para mí, o si era solo una coincidencia triste que había cruzado nuestros caminos. Pero en el fondo, sabía que no importaba. Lo que importaba era que yo tenía una oportunidad de ayudar a alguien, y que tal vez, en el proceso, pudiera encontrar un nuevo sentido para mi propia vida. No sabía aún, pero mi vida había acabado de cambiar para siempre. Desperté antes de que saliera el sol, como siempre hacía, pero aquella mañana algo era diferente. Había otra respiración en la casa, otro corazón latiendo bajo el mismo techo. Me quedé algunos minutos acostado, oyendo el silencio diferente,
un silencio que no era más solo mío. Me levanté con cuidado para no hacer ruido y fui hasta la cocina a preparar café. Era automático después de tantos años solo. Prender el fogón de leña, calentar el agua, colar el café en el filtro de tela. Comida de hombre que no tenía más a nadie para impresionar. Pero aquella mañana me encontré haciendo 2 tazas. Cuando el café quedó listo, el olor se esparció por la casa. Era un aroma que siempre me recordaba a Elena. Ella hacía el mejor café de la región, con un secreto que nunca conseguí descubrir. Oí un ruido viniendo del cuarto de huéspedes. María estaba despertando. «Buenos días», llamé bajito desde la cocina. «El café está listo». Silencio. Después, pasos hesitantes en el corredor. Ella apareció en la puerta de la cocina como un animalito asustado. El cabello estaba despeinado y ella usaba una de las camisas que yo había dejado sobre la cama la noche anterior. La camisa le quedaba grande de más, pero por lo menos estaba limpia. «Buenos días», respondió, la voz aún ronca de sueño y lágrimas. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que esperaba. Hacía tiempo que no dormía en una cama de verdad». La frase me intrigó, pero no pregunté nada. Ya había aprendido que algunas historias necesitan salir en su propio tiempo. «Siéntate ahí», dije, apuntando para la silla de enfrente. «Debes estar con hambre». Ella se sentó despacio, las manos entrelazadas en el regazo, mirando alrededor de la cocina como si intentara entender dónde estaba. Era una cocina simple. Fogón de leña que yo mismo había instalado, mesa de madera maciza que hice en los primeros años de casado, estantes con botes de provisiones, refrigerador viejo pero que aún funcionaba bien. Nada lujoso, pero todo limpio y organizado. Serví el café en la taza azul que le gustaba a Elena, la única colorida que sobró del juego que ganamos de casamiento. Para mí, agarré la taza blanca rajada que usaba hacía años. «Gracias», ella murmuró cuando coloqué la taza frente a ella. «¿Te gusta con azúcar?» «Un poquito». Coloqué el azucarero en la mesa y la observé mientras ella revolvía el café. Los movimientos eran delicados, casi ceremoniosos, como si tuviera miedo de quebrar algo. «¿Creciste en un rancho?», pregunté. «No. Mi familia siempre vivió en la ciudad. Mi padre tenía un taller mecánico pequeño y mi madre cosía para afuera. Nosotros nunca tuvimos mucho, pero siempre tuvimos lo suficiente». «¿Y tú? ¿Trabajabas en qué?» «Ayudaba a mi madre con las costuras. También cuidaba la casa de una familia rica de la ciudad, doña Carmen Oliveira. Ella era exigente, pero pagaba bien y me enseñó muchas cosas sobre cómo cuidar de una casa bien. Hice huevos revueltos y tosté pan en el comal. El olor llenó la cocina de una forma que no sucedía hacía años. Cuando coloqué el plato enfrente de ella, vi sus ojos brillar. «No necesitas hacer todo esto», dijo, pero ya estaba agarrando el tenedor. «Sí necesito. Estás muy delgada». Fue solo cuando ella comenzó a comer que percibí cuán hambrienta estaba. Comía despacio, pero con el hambre de quien había pasado necesidad. No apenas en las últimas horas, sino hace más tiempo. «María», dije después de que ella terminó, «¿puedo hacer una pregunta personal?» «Claro. ¿Siempre fuiste delgada así?» Ella miró para sus propias manos como si la respuesta estuviera escrita en los dedos. «No. Cuando me casé, yo pesaba unos 10 kilos más. Pero en estos últimos meses, no sé, perdí el apetito. Antonio vivía criticando todo lo que yo hacía, inclusive el modo en que yo comía. Decía que yo comía como una ranchera, que lo avergonzaba cuando salíamos a cenar. La rabia volvió a hervir en mi pecho. Hombre que disminuye a mujer es la peor especie que existe. Aquí comes del modo que quieras, a la hora que quieras y cuanto quieras», dije. «Y si alguien tiene algo que hablar sobre eso, va a tener que hablar conmigo primero». Ella sonrió, y fue la segunda vez que vi aquella sonrisa tímida pero genuina. «Gracias, Juan».
de verdad. No necesitas agradecer. Es lo mínimo que cualquier persona decente haría. Pasamos el resto de la mañana conversando sobre cosas simples. Ella me contó sobre Lagos de Moreno, sobre la vida que llevaba antes de casarse, sobre los sueños que tenía cuando era más joven. Yo hablé sobre el rancho, sobre el ganado, sobre los desafíos de tocar una propiedad solo. ¿Nunca pensaste en casarte de nuevo?, ella preguntó en determinado momento. No, Elena fue única. No creo que se pueda amar así 2 veces en la vida. Pero usted aún es joven. Debe tener, ¿qué? 40 y pocos años. 47. Y tienes razón, aún soy joven. Pero el corazón envejeció junto con la pérdida. Algunas cosas uno no se recupera, solo aprende a convivir. Entiendo. Yo también creí que no iba a recuperarme cuando mi madre murió. Ella fue la única persona que me amó de verdad en la vida entera. ¿Cómo murió ella? Cáncer también. En los pulmones. Fumó la vida entera. Nunca consiguió parar. En los últimos meses yo cuidé de ella en casa. Fue difícil verla definando así. Imagino. Cuidar de alguien que está muriendo es una de las cosas más difíciles que existe. Pero también es una de las más importantes. ¿Usted cuidó de su esposa hasta el fin? Cuidé. Fueron 6 meses desde el diagnóstico hasta que ella partió. 6 meses que parecen una vida entera cuando uno está viviendo y 1 minuto cuando acaban. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propias memorias dolorosas. Juan, ella dijo finalmente, dime, ¿puedo ayudar con algo aquí en la casa? No me gusta quedarme parada y quiero sentirme útil. No necesitas, María, estás aquí para descansar. Pero yo quiero ayudar. Siempre trabajé, siempre me mantuve ocupada. Quedarme sin hacer nada me deja ansiosa. Miré para ella, para la determinación en los ojos cansados, y entendí que trabajar sería una forma de terapia para ella. Está bien, si quieres ayudar, siempre hay algo para hacer. La huerta está medio abandonada. Las plantas de Elena necesitan cuidado y confieso que mi comida no es la gran cosa. Yo cocino bien, dijo animándose. Mi madre me enseñó, y en la casa de doña Carmen yo aprendí unas recetas diferentes. Entonces está cerrado. Tú cuidas de la casa y de la comida, y yo cuido del ganado y del pastizal. Y sobre el dinero, olvida el dinero por ahora. No estás aquí como empleada, estás aquí como huésped, como alguien que necesita de ayuda y que puede ayudar también. Aquella tarde, María comenzó a moverse por la casa. Primero fue hasta la huerta, que realmente estaba abandonada desde la muerte de Elena. Después fue a ver las plantas ornamentales, rosales, hibiscos, algunas flores cuyos nombres yo nunca supe bien. Yo me quedé observando desde el corredor mientras cuidaba del cuero de la silla de trueno. Había algo terapéutico en el modo en que ella revolvía la tierra, como tocaba las plantas con cuidado, como hablaba bajito con ellas mientras regaba. Las plantas de su esposa están con sed, ella dijo cuando volvió para el corredor. Sí, desde que ella murió, yo solo riego cuando me acuerdo, que no es muy frecuente. ¿Puedo cuidar de ellas? Claro. Elena estaría feliz en saber que alguien está cuidando del jardín de ella. ¿Cómo era ella? La pregunta me pegó desprevenido. Hacía tiempo que alguien no preguntaba sobre Elena de un modo tan directo e interesado. Elena era, como decir, ella era luz. Cuando entraba en un lugar, el lugar se quedaba más alegre. Reía de todo, hacía amistad con todo el mundo. Tenía una paciencia infinita para lidiar con las personas. Era guapa. Era la mujer más guapa que ya vi en mi vida. Pero no era solo la belleza física. Era una belleza que venía de adentro, ¿sabes? Del modo en que ella veía el mundo, cómo trataba a las personas, cómo encontraba motivo para ser grata aún cuando las cosas estaban difíciles. Ustedes eran muy felices. Éramos.
No teníamos mucho dinero, el rancho daba apenas para vivir, pero éramos felices. Elena decía que la felicidad no estaba en lo que uno tenía, sino en lo que uno hacía con lo que tenía. Ella tenía razón. Siempre tenía razón. Aquella noche, por primera vez en 5 años, cené una comida hecha por otra persona. María había preparado arroz con quelites, pollo campirano en salsa y una ensalada de verdolagas con tomate. Todo simple, pero hecho con un cariño que yo había olvidado que existía. «Está delicioso», dije entre los bocados. «Qué bueno», estaba nerviosa. Hacía tiempo que no cocinaba para otra persona. «¿Antonio no comía tu comida?» Comía, pero siempre tenía alguna crítica. Que la sal estaba de más, que la carne estaba dura, que yo no sabía condimentar bien. Después de un tiempo, yo perdí la confianza. «Bien, puedes recuperar la confianza. Cocinas muy bien». «Gracias». Ella sonrió, y por primera vez la sonrisa llegó hasta los ojos. Después de la cena, nos quedamos en el corredor conversando y oyendo los grillos. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, y una brisa suave balanceaba los árboles del patio. «Juan», ella dijo después de un largo silencio, «dime, ¿puedo hacer una pregunta que tal vez sea indiscreta?» «Puedes. ¿Por qué usted y Elena nunca tuvieron hijos?» Era una pregunta que yo esperaba desde que ella llegó, pero que aún dolía responder. «Intentamos por años. Elena embarazó 3 veces, pero siempre perdía en los primeros meses. Los médicos dijeron que ella tenía un problema en el útero, algo que impedía al bebé desarrollarse bien. Después de la tercera pérdida, ella no quiso más intentar. Debe haber sido muy difícil para ustedes dos». «Fue, principalmente para ella. Elena se culpaba, creía que era defectuosa, que no servía para ser madre. Yo siempre decía que no importaba, que ella era más que suficiente para mí, pero sé que ella cargó ese dolor hasta el fin de la vida. ¿Y para usted? Usted quería mucho ser padre. Quería. Soñaba en ver un niño corriendo por el patio, o una niña ayudando a Elena en el jardín. Pero aprendí que la vida ni siempre da lo que uno quiere. A veces ella da algo diferente y uno tiene que aprender a ser feliz con lo que tiene. A veces creo que Dios tiene planes extraños», ella dijo, haciendo eco de las mismas palabras que había dicho en la noche anterior. «¿Por qué dices eso?» «Porque miro para mi vida y no consigo entender. ¿Por qué mi madre murió tan temprano? ¿Por qué yo me casé con un hombre que no me amaba? ¿Por qué él me abandonó de aquel modo? ¿Y por qué, luego, cuando yo creí que todo había acabado, yo encontré a alguien como usted?» Las palabras de ella me acertaron como un puño en el pecho. No porque dolieron, sino porque hacían sentido de un modo que yo no quería admitir. «María, yo sé que aún ama a su esposa». Ella interrumpió. «Y no estoy pidiendo para usted parar de amar a ella. Solo estoy diciendo que a veces Dios deja a uno creer que está todo perdido para poder mostrar que siempre hay un modo de recomenzar». Miré para ella en la luz suave que venía de la ventana de la sala, el cabello cayendo suelto sobre los hombros, los ojos brillando con una sabiduría que parecía mayor que la edad de ella. En aquel momento, sentí una cosa que no sentía hacía 5 años, el deseo de extender la mano y tocar el rostro de otra persona con cariño, pero no hice nada. Apenas nos quedamos allí, en silencio, dejando las palabras hacer eco entre nosotros. «Es mejor que vayas a descansar», dije finalmente. «Mañana tenemos que ir a la ciudad». «¿A la ciudad? ¿Por qué?» «Necesito comprar algunas cosas para el rancho. Y tú necesitas de ropa propia. No puedes quedarte usando las camisas de Elena para siempre». Ella sonrió y fue como si el sol hubiera nacido en medio de la noche. «Gracias, Juan, por todo». Cuando ella entró en la casa, me quedé más tiempo en el corredor pensando. Había algo en el modo en que ella hablaba del futuro, como si fuera natural que estaríamos juntos en los próximos días, semanas, meses.
como si ya hubiéramos decidido eso sin ni conversar sobre. Y tal vez hubiéramos mismo. Los días que se siguieron fueron los más extraños y al mismo tiempo los más reconfortantes que yo había vivido desde la muerte de Elena. María iba ganando confianza poco a poco, como una flor que vuelve a abrir después de una helada fuerte. Por la mañana ya la encontraba en la cocina intentando ayudar con el café. Por la tarde, ella cuidaba de las plantas que Elena había plantado y que yo dejara medio abandonadas. En el tercer día, la sorprendí canturreando bajito mientras barría el patio. «¿Qué canción es esa?», pregunté apoyado en el marco de la puerta. Ella paró en la hora, las mejillas enrojeciendo. «Disculpa, yo no quería incomodar». «No incomodas nada. Hacía tiempo que no oía música en esta casa. Es una canción que mi madre cantaba cuando yo era pequeña, sobre una mujer que plantaba flores donde solo crecía espino. Creí bonito, creí que combinaba con ella. María tenía jeito para las cosas de la casa, cocinaba mejor que yo, sabía hacer aquel pan de elote que derretía en la boca, tenía mano buena para las plantas y conseguía quitar manchas de ropa que yo ya había dado como perdidas. Pero lo que más me llamaba la atención era la gentileza de ella. Aún después de todo lo que había pasado, aún trataba todo y todos con cariño. Hasta mismo Trueno, que era desconfiado con extraños, se dejaba hacer cariño por ella. «Él gusta de ti», comenté una tarde, viéndola dar zacate en la mano para el caballo. «Los animales sienten cuando uno no quiere hacer mal». Ella respondió, alisando el hocico del viejo. «Mi abuela decía que ellos leen el corazón de uno mejor que las personas». Su abuela era sabia. Ella siempre decía que Dios no abandona a nadie, solo a veces tarda en mandar el socorro. Tal vez ella estuviera cierta. Fue en el quinto día que percibí que estaba mirando a María de forma diferente. No era solo compasión o voluntad de ayudar, era algo más profundo, más peligroso. Era la primera vez en 5 años que mi corazón latía diferente por una mujer. Y eso me asustó. Elena había sido mi vida entera. Nos conocimos jóvenes, crecimos juntos, construimos todo lado a lado. Cuando ella murió, juré para mí mismo que nunca más iba a amar a nadie, que sería injusto con la memoria de ella, que sería imposible, que mi corazón estaba enterrado junto con ella en el Panteón de Arandas. Pero María estaba cambiando eso y yo no sabía si estaba listo. Aquella noche, después de que ella fue a dormir, me quedé en el corredor fumando un cigarrillo de hoja y pensando. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, y un tecolote piaba en algún árbol cercano. Era una noche igual a tantas otras que yo había pasado solo en aquel corredor, pero que parecía completamente diferente. «¿No consigues dormir?», oí la voz de ella atrás de mí. Me giré. Ella estaba en la puerta, descalza, usando la camisola que yo había dado a ella. Una de las que sobraron de Elena, pero que yo nunca había conseguido donar. «A veces el sueño no viene», respondí. «¿Y tú?» «Tuve una pesadilla. Soñé que estaba en la piedra de nuevo y las serpientes se estaban aproximando. Apagué el cigarrillo y me levanté. «Ven acá, siéntate aquí». Ella se aproximó y se sentó en la silla a mi lado. La luna estaba llena, iluminando el pastizal con una luz plateada. Nos quedamos un tiempo en silencio, oyendo los grillos y el viento en los árboles. «Juan», ella dijo bajito, «dime, ¿puedo hacer una pregunta sobre su esposa?» «Claro. ¿Cómo murió ella? Quiero decir, yo sé que fue cáncer, pero ¿cómo fueron los últimos días?» La pregunta me pegó desprevenido. Normalmente, cuando alguien tocaba en el asunto de Elena, yo cambiaba de conversación o daba una respuesta corta. Pero con María era diferente. Tal vez porque ella también conocía el dolor de la pérdida, o porque había una sinceridad en la pregunta que me desarmaba. Elena descubrió que estaba enferma luego después de que completó 30 años. Cáncer de mama.
Al inicio, los médicos dijeron que las chances eran buenas, que si fuera descubierto temprano. Paré, sintiendo la garganta apretar. Pero no fue descubierto temprano lo suficiente. ¿Ustedes lucharon contra la enfermedad? Luchamos. Ella hizo quimioterapia, radioterapia, cirugía, vendimos mitad del ganado para pagar los tratamientos, viajamos para Guadalajara, para la Ciudad de México, consultamos varios médicos. Por un tiempo pareció que iba a funcionar, pero no funcionó. No. Después de 2 años de lucha, el cáncer regresó, y esta vez regresó con fuerza. Los médicos dijeron que no había más nada que hacer, que era cuestión de tiempo. ¿Cómo ustedes lidiaron con eso? Elena lidió mejor que yo. Ella decía que no tenía miedo de morir, que el miedo de ella era dejarme solo. Pasó los últimos meses preocupada conmigo, haciendo planes para después de que ella partiera, obligándome a prometer que yo iba a continuar viviendo. ¿Y ella murió en casa? Murió. En el cuarto que nosotros dividimos por 17 años, en la cama que yo mismo hice cuando nos casamos. Yo estaba agarrando la mano de ella cuando ella partió. Ella durmió y no despertó más. María quedó quieta por un momento, procesando lo que yo había contado. Debe haber sido muy difícil para usted. Fue. Los primeros meses después del funeral fueron los peores de mi vida. Yo no sabía cómo levantarme de la cama, cómo comer, cómo continuar. Pensaba en desistir de todo, en vender el rancho e irme para algún lugar donde nadie me conociera. ¿Qué hizo usted cambiar de idea? Una conversación que tuve con el padre Antonio, allá de Arandas. Él me dijo una cosa que nunca olvidé, que la mejor forma de honrar a quien uno ama es continuar siendo la persona que ellos amaban. Elena me amaba porque yo era trabajador, honesto, porque cuidaba bien de la tierra y de los animales. Si yo desistiera de todo eso, estaría desistiendo de quien yo era. ¿Y funcionó? Más o menos. Volví a trabajar, a cuidar del rancho, a vivir una rutina. Pero era una vida mecánica, ¿sabes? Sin alegría, sin propósito más allá de la sobrevivencia. Y ahora, miré para ella, para el rostro iluminado por la luna. Ahora, por primera vez en 5 años, yo despierto de mañana sin sentir aquel peso en el pecho. Por primera vez, yo escucho risa en mi casa. Siento olor de comida buena. Veo las plantas de Elena siendo cuidadas con cariño. Juan, yo sé que usted aún ama a su esposa, ella dijo, repitiendo las palabras de la conversación anterior. Y como yo ya hablé, no estoy pidiendo para usted parar de amar a ella. ¿Pero usted cree que es posible amar a 2 personas al mismo tiempo? ¿Una que se fue y otra que llegó? La pregunta me dejó sin palabras. Era exactamente lo que yo estaba sintiendo, pero no conseguía admitir ni para mí mismo. No sé, respondí honestamente. Nunca pensé sobre eso. Yo creo que es posible, ella dijo bajito. Creo que el corazón de uno no tiene límite. Es como si fuera una casa con muchos cuartos y cada persona que uno ama mora en un cuarto diferente. ¿De dónde saca usted esas ideas? De la vida, del dolor, de las conversaciones que yo tenía con mi madre cuando ella estaba enferma. Ella decía que cuando uno ama de verdad, ese amor no acaba cuando la persona muere. Él queda guardado en un lugar seguro del corazón, y eso no impide a uno amar a otras personas de formas diferentes. Nos quedamos más un tiempo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El viento balanceaba los árboles, y allá lejos un perro latía en algún rancho vecino. María, dije finalmente. Dime. Gracias. ¿Por qué? Por hacerme recordar que aún estoy vivo. Ella sonrió y en aquella luz de la luna pareció la cosa más bonita que yo ya había visto. Es mejor que usted vuelva para la cama, dije. Mañana tenemos que despertar temprano para ir a la ciudad. Está bien. Buenas noches, Juan. Buenas noches, María.
Cuando ella entró en la casa, me quedé más un tiempo en el corredor pensando en lo que había acontecido en aquella conversación. Por primera vez desde la muerte de Elena, yo había hablado sobre ella sin sentir apenas dolor. Había sentido también gratitud, cariño, nostalgia buena, y por primera vez había admitido para mí mismo que era posible, sí, amar nuevamente. Pero yo aún no sabía que nuestra primera ida a la ciudad juntos iba a traer un descubrimiento que cambiaría todo. Un descubrimiento que testearía todo lo que estábamos construyendo y que nos forzaría a tomar decisiones que ninguno de nosotros estaba preparado para tomar. El destino aún tenía muchas sorpresas guardadas para nosotros. El viaje hasta Guadalajara llevó casi 2 horas en mi camioneta vieja. María quedó quieta en la mayor parte del camino, mirando por la ventana los paisajes que pasaban. Pastizales secos de la sequía, cercas de alambre farpado, algunos ranchos esparcidos por el altiplano, pequeños poblados con casas simples e iglesia en el centro de la plaza. Era la primera vez que ella salía de la propiedad desde que llegara, y yo percibía una ansiedad creciente conforme nos aproximábamos de la ciudad. ¿Estás nerviosa?, pregunté cuando entramos en la zona urbana de Guadalajara. Un poco. Hace tiempo que no veo a otras personas y tengo miedo de encontrar a alguien conocido. No necesitas preocuparte. Guadalajara es grande lo suficiente para nosotros pasar desapercibidos. Y si encontramos a alguien, tú no debes satisfacción a nadie. Sí, tienes razón. Estacioné enfrente de la tienda de ropa de doña Neusa, que conocía desde niño. Era una mujer de unos 60 años, evangélica fervorosa, pero de corazón bueno y lengua afilada. Conocía mitad de la ciudad y sabía de la vida de la otra mitad. ¡Juan Bautista!, ella exclamó cuando entramos, dejando de lado la revista que estaba hojeando. ¡Qué sorpresa! Hacía tiempo que no te veía por aquí. ¿Y quién es esta muchacha guapa? Es María. Está quedando en el rancho unos tiempos. Doña Neusa me miró con aquella mirada de quien conocía mi historia y estaba sacando sus propias conclusiones. Vi el momento exacto en que ella hizo la cuenta. Hombre solo hacía 5 años, vas mujer joven en el rancho, romance. Pero doña Neusa era discreta cuando necesitaba ser. Apenas sonrió para María con genuina simpatía. ¡Qué bueno, mi hija! Juan andaba muy solo mismo. La soledad no hace bien para nadie. Vamos a ver lo que tenemos para ti. Mientras María experimentaba algunas ropas, vestidos simples, blusas, pantalones, ropa íntima que ella escogía con mucho cuidado y vergüenza, me quedé conversando con doña Neusa en el mostrador. Ella me contaba las novedades de la ciudad, quién había casado, quién había muerto, quién estaba enfermo, las pequeñas habladurías que mantenían la vida social de una ciudad pequeña funcionando. Esa muchacha es especial, Juan, ella dijo bajito cuando María estaba en el probador. Tiene una dulzura en la mirada que no se ve todo el día. Es una buena persona, concordé. ¿Y usted? ¿Cómo está el corazón? Doña Neusa era una de las pocas personas que podía hacer ese tipo de preguntas sin incomodarme. Había sido amiga de Elena, había estado en el funeral, me había visto en los peores momentos después de la pérdida. Está diferente, admití. ¿Diferente cómo? Menos pesado. Hace semanas que no despierto con aquella sensación de que el mundo acabó. Eso es bueno, mi hijo. Elena era una santa, pero ella no iba a querer que usted se enterrara junto con ella. Fue cuando María salió del probador que todo cambió. Ella estaba usando un vestido azul claro, simple pero bonito, con un cinto fino que marcaba la cintura. Pero no fue el vestido que me llamó la atención, ni a ella. Fue el modo en que el tejido marcaba el cuerpo de ella, revelando una curva que no estaba allá en la semana anterior. Doña Neusa percibió en la misma hora que yo. Mi hija, ella dijo bajito, aproximándose de María con la mirada experimentada de quien ya había criado 4 hijos. ¿Puedo hacer una pregunta medio personal? Claro, doña Neusa. ¿Usted está esperando bebé?
El mundo paró. María quedó pálida, mirando para el propio cuerpo en el espejo como si fuera la primera vez que lo viera de verdad. Las manos fueron automáticamente para la barriga, como si quisieran confirmar lo que los ojos estaban viendo. Yo no sé, ella balbuceó. No pensé en eso. ¿Cuándo fue su última menstruación, querida? María contó en los dedos, los ojos llenándose de lágrimas conforme hacía las cuentas. Yo estaba de pie atrás de ella, viendo todo por el reflejo en el espejo, sintiendo el suelo huir de mis pies. 2 meses, tal vez más. Pero yo creí que fuera el estrés, el nerviosismo de todo lo que aconteció. Puede ser estrés mismo, dijo doña Neusa con la sabiduría de quien ya había visto de todo en la vida. Pero también puede ser un bebé. Tiene un puesto de salud aquí cerca. Ellos hacen el test y en algunas horas nosotros tenemos certeza. Sentí como si hubiera llevado un puño en el estómago. María estaba embarazada. Probablemente del marido que la había abandonado, del hombre que la dejó para morir en el monte. «Juan», María llamó, girándose para mirarme. «¿Usted está bien?» «Estoy», mentí. «Vamos a hacer el test. Es mejor tener certeza». El camino hasta el puesto de salud fue el más largo de mi vida. María andaba a mi lado en silencio, las manos temblando. Yo no sabía qué decir, qué pensar, cómo reaccionar. Mi mente corría entre sentimientos contradictorios. Protección por ella, rabia del marido cobarde, miedo de lo que eso significaría para nosotros dos. «Juan», ella dijo cuando llegamos en la puerta del puesto, «dime, si fuera verdad, si yo estuviera esperando un hijo, ¿usted aún va a querer que yo me quede en su casa?» La pregunta me perforó como una lanza. Miré para aquella mujer que había llegado quebrada en mi vida y que ahora tal vez cargara dentro de ella un pedazo del hombre que la destruyera. «Vamos a hacer el test primero», respondí, intentando ganar tiempo. Después nosotros conversamos sobre eso. La enfermera fue gentil y profesional. Explicó el procedimiento, colectó la sangre, dijo que el resultado saldría en algunas horas. Salimos del puesto y caminamos por la plaza central de la ciudad. Ninguno de los dos sabiendo muy bien qué hacer con aquellas horas de espera. «¿Quieres sentarte allá?» Apunté para un banco debajo de un árbol frondoso. Sentamos lado a lado, viendo la vida de la ciudad pasar. Niños jugando en la placita, vendedores ambulantes ofreciendo esquites y elotes cocidos, personas yendo y volviendo del trabajo, jubilados jugando dominó en la sombra. Vida normal, vida simple, vida que parecía imposible en aquel momento. «Juan», María dijo después de un largo silencio. «Ajá, si fuera verdad, yo me voy». Me giré para mirarla, sorprendido con la firmeza en la voz. «¿Por qué?» «Porque no es justo con usted. Usted me acogió cuando yo estaba perdida, me dio cariño, me hizo creer que yo valía algo. No puedo retribuir eso trayendo al hijo de otro hombre para su vida. María». Y además de eso, ella continuó, la voz temblando. «¿Cómo es que yo voy a criar a un hijo? No tengo dinero, no tengo familia que me acepte de vuelta, no tengo nada. ¿Cómo es que yo voy a dar una vida buena para una criatura? ¿Y cómo es que usted cree que va a arreglársela sola embarazada en el mundo? No sé, pero no puedo ser un peso en su vida. Usted ya hizo demasiado por mí». Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de ella. No conseguí contenerme. Agarré la mano de ella entre las mías, sin importarme con quién pudiera estar mirando. «Escucha una cosa, y escucha bien», dije, mirando directamente en los ojos de ella. «No importa lo que ese test diga. Tú no te vas. Tú tienes un lugar en mi casa, y si tienes un bebé, él también va a tener. Usted no puede hablar una cosa de esas». «Puedo y estoy hablando. ¿Usted cree que yo me importo si esa criatura es mía de sangre o no? ¿Usted cree que yo voy a abandonar a usted del mismo modo que aquel desgraciado hizo? Pero Juan,
Usted ni me conoce bien. ¿Cómo puede tener certeza de una cosa de esas? Porque en 10 días usted trajo más vida para mi casa de lo que yo tuve en 5 años. Porque cuando miro para usted, no veo una mujer abandonada. Veo una mujer fuerte, valerosa, que merece ser amada. Y si tiene un bebé viniendo, entonces ese bebé va a ser amado también. ¿Cómo usted puede ser tan bueno? ¿Cómo puede abrir mano de su paz para cuidar de una extraña y de un hijo que ni es suyo? Porque aprendí con Elena que amor no es algo que uno guarda con miedo de gastar. Amor es algo que crece cuando uno divide. Y porque por primera vez en 5 años, yo tengo una razón para despertar de mañana más allá de la obligación. María lloró más fuerte, pero ahora eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, de gratitud, tal vez hasta de felicidad. ¿Y si el bebé fuera igualito al padre? Si yo mirara para él y solo consiguiera recordar de todo lo que pasé. Entonces nosotros vamos a enseñar a esa criatura a ser diferente del padre. Va a enseñar a ella que abandono no es normal, que amor existe, que familia es quien cuida y protege, no quien divide la misma sangre. ¿Usted realmente haría eso? ¿Criaría al hijo de otro hombre como si fuera suyo? María, ¿usted ya vio a algún padre adoptivo amar menos al hijo que un padre biológico? Amor no tiene nada que ver con sangre. Tiene que ver con elección. Y yo escojo a ustedes dos. Nos quedamos allí más 2 horas, conversando sobre miedos y esperanzas, sobre lo que significaría tener una criatura en el rancho, sobre cómo sería reorganizar la vida para acomodar a una familia que estaba naciendo de una forma totalmente inesperada. Cuando fue hora de volver al puesto para buscar el resultado, caminamos de manos dadas. No fue una decisión consciente, simplemente aconteció. Y parecía la cosa más natural del mundo. La enfermera nos recibió con una sonrisa. «Positivo», dijo extendiendo el papel. «Felicidades, ustedes van a ser padres». María cerró los ojos y agarró firme en mi mano. Yo miré para el papel, para aquellas palabras que cambiaban todo, y sentí una mezcla extraña de miedo y alegría. Miedo porque no sabía si sería un buen padre. Alegría porque, por primera vez desde la muerte de Elena, el futuro no parecía un vacío aterrador. «¿Cuántas semanas, doctora?», pregunté. Por lo que la paciente me contó de la última menstruación, debe estar con unos 2 meses y medio, casi 3. Si quieren, puedo encaminar para un obstetra aquí en la ciudad. «Queremos», dijo María antes de que yo pudiera responder. «Queremos acompañar todo bien». En la vuelta para casa María estaba diferente, más calma, pero también más seria. Ponía la mano en la barriga de vez en cuando, como si estuviera intentando conversar con la vida que crecía allá dentro. «¿En qué estás pensando?», pregunté cuando ya estábamos en el camino de tierra que llevaba al rancho. «Estoy pensando que mi vida cambió completamente en 2 semanas. Salí de casa casada con un hombre que no me amaba. Fui abandonada en el monte para morir. Encontré a otro hombre que me acogió. Descubrí que estoy embarazada y ahora estoy volviendo para una casa que no es mía, pero donde me siento más en casa que en cualquier lugar que llamore». ¿Y qué crees de todo eso? Creo que Dios tiene un sentido del humor muy extraño. Y creo que a veces las peores cosas que acontecen con nosotros son apenas el camino para llegar en las mejores. Reí por primera vez en todo el día. «Va a salir todo bien, María. Nosotros vamos a dar cuenta». «¿Cómo puedes tener tanta certeza?». «Porque a partir de ahora nosotros somos una familia. Y familia protege a familia». Mas aún diciendo eso con convicción, yo sabía que los próximos meses serían los más difíciles de nuestras vidas. Porque una cosa es acoger a una mujer herida. Otra cosa es prepararse para ser padre de una criatura que carga la genética de un hombre que usted desprecia. Y yo aún no imaginaba que lo peor estaba por venir, que Antonio no había desaparecido para siempre y que cuando él supiera del embarazo, volvería para intentar destruir todo lo que estábamos construyendo.
3 semanas se pasaron desde el descubrimiento del embarazo. María se había adaptado a la nueva realidad con una serenidad que me impresionaba. Comenzó a hacer planes para el cuarto del bebé, a hablar sobre nombres posibles, a cuidar de la alimentación con más cuidado aún. Parecía haber encontrado un propósito nuevo, una razón para creer en el futuro. Yo intentaba acompañar el optimismo de ella, mas en el fondo, una inquietud crecía en mi pecho. Era como si estuviera esperando la otra bota caer, como si aquella felicidad tranquila fuera buena de más para durar. Era un martes de noviembre cuando todo se derrumbó. Desperté con el ruido de un motor en la entrada de la propiedad. Aún estaba oscuro, no pasaba de las 5 de la mañana. Salté de la cama y fui hasta la ventana. Un coche negro estaba parado en el patio y 2 figuras salían de él. Un hombre alto y bien vestido y una mujer más vieja, de postura rígida. Mi sangre heló cuando reconocí al hombre. Era Antonio, el marido de María. Vestí un pantalón a las prisas y fui hasta la sala, agarrando la carabina que quedaba atrás de la puerta. No sabía cuáles eran las intenciones de él, pero un hombre que abandona a la esposa embarazada en el monte no merecía el beneficio de la duda. «¡Juan!», gritó Antonio del lado de afuera. «¡Sal ahora! ¡Yo sé que tú estás ahí!». María apareció en el corredor, el rostro pálido de terror. Estaba usando una de las camisolas de lana y agarraba la barriga instintivamente, como si quisiera proteger al bebé. «Es él», susurró. «Juan, es mi marido. Yo sé. Quédate ahí atrás. No salgas de ahí por nada. Él no puede llevarme, Juan. Él no puede. No va a llevarte, yo prometo». Abrí la puerta con cuidado, la carabina en la mano más apuntada para abajo. No quería provocar una confrontación innecesaria, pero tampoco iba a facilitar las cosas para él. «¿Qué quieres aquí?», pregunté sin salir del corredor. Antonio era un hombre de unos 40 años, bien vestido mismo a aquella hora de la mañana, mas con los ojos de quien había bebido la noche entera. La mujer al lado de él parecía ser su madre. Tenía la misma nariz afilada, la misma expresión dura, el mismo aire de superioridad que él debía haber heredado. «Quiero a mi esposa de vuelta», él dijo, intentando parecer firme, mas tambaleando levemente. «Sé que la vagabunda está escondida aquí». «¿Tu esposa?», reí sin humor. «¿La misma que abandonaste en medio del monte para las serpientes comer? Eso ahí fue solo un susto. Ella necesita aprender a no contrariarme. Mas ahora yo vine a buscarla». La mujer más vieja dio un paso al frente, el rostro contorcido de rabia. «Soy Concepción Ferreira dos Santos, madre de Antonio. Sabemos que la interesada está escondida aquí. Entrega a ella luego que nosotros nos vamos y deja a ustedes en paz». Sentí la rabia subir por la garganta como bilis. La única interesada que yo veo aquí es la que creó a un hijo que abandona a mujer embarazada en el monte. El rostro de la mujer se contrajo aún más. ¿Embarazada? ¿Qué embarazada? ¿De qué estás hablando? Antonio quedó tenso y percibí que él no había contado para la madre sobre el embarazo. «¿De qué estás hablando?», él preguntó, mas la voz salió trémula. Fue en ese momento que María apareció atrás de mí. Estaba temblando, mas había determinación en sus ojos. La barriga ya mostraba una curva discreta debajo de la camisola. «Estoy embarazada, Antonio, de 3 meses, de tu hijo». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Antonio miró para María como si ella fuera un fantasma que había vuelto para asombrarlo. La madre de él quedó boquiabierta, alternando la mirada entre el hijo y María. Eso no es posible», él balbuceó. «Es posible, sí. Y tú sabías. Por eso me llevaste para aquel lugar. No fue solo porque no me amabas. Fue porque descubriste que ibas a tener un hijo y no querías responsabilizarte». «¡Estás mintiendo!», gritó la madre de Antonio. «Mi hijo nunca haría una cosa de esas».
Hizo sí, señora, dijo María, la voz ganando fuerza. Su hijo me llevó para un lugar lleno de serpientes, me dejó en una piedra, dijo que iba a buscar agua y nunca más volvió. Si no fuera Juan, yo y su nieto habríamos muerto. La palabra nieto tuvo el efecto de una bomba. Concepción quedó lívida. ¿Nieto?, ella gritó. Esa ahí no va a tener nieto ninguno mío. Antonio, tú oíste bien lo que yo hablé antes de venir aquí. Resuelve eso de una vez. Fue cuando entendí lo que realmente estaba aconteciendo. Ellos no habían venido a buscar a María, habían venido para forzarla a librarse del bebé. María, dije sin quitar los ojos de Antonio, vuelve para adentro. No, ella respondió firme, no voy a esconderme. Me cansé de esconderme. María, dijo Antonio, intentando un abordaje diferente, tienes que ser razonable. Piensa bien en lo que estás haciendo. ¿Cómo es que vas a criar a una criatura sin padre, sin dinero, sin nada? Ella no va a criar sola, respondí. Va a criar conmigo. ¿Contigo?, rió con escarnio. ¿Y quién eres tú? Un ranchero cualquiera que encontró a una mujer perdida y creyó que iba a ganar alguna cosa fácil. Soy alguien que sabe lo que es responsabilidad, algo que tú claramente no sabes. ¿Responsabilidad? La madre de él intervino. La responsabilidad de él es con la familia, con el futuro, con los negocios. No puede arruinar todo por causa de una aventura. ¿Aventura? María dio un paso al frente. Nosotros éramos casados, en la iglesia, delante de Dios. Casamiento que fue un error, dijo Antonio. Yo estaba confuso, tú me ilusionaste. ¿Yo te ilusioné? La voz de María subió una octava. Tú que mentiste desde el primer día, tú que dijiste que me amabas, que querías construir una familia conmigo. Yo nunca dije que quería hijos. Dijiste sí. En la luna de miel, tú hablabas en tener muchos hijos, en verme embarazada, en cómo sería bueno tener una familia grande. Yo estaba siendo gentil, hablando lo que tú querías oír. La crueldad de aquellas palabras cayó sobre nosotros como un balde de agua fría. María vaciló como si hubiera llevado una bofetada. ¿Entonces fue todo mentira?, ella preguntó, la voz quebrada. ¿Todo? No fue mentira. Fue un engaño, mío y tuyo. Yo pensé que tú fueras diferente, más madura, que supieras cómo evitar esas complicaciones. ¿Esas complicaciones?, repetí sintiendo la rabia explotar en mi pecho. Estás hablando de tu propio hijo. No es mi hijo, él gritó. No puede ser. Ella debe haber tenido sexo con otro. Contigo, probablemente. Fue el límite. Avancé para encima de él, mas María me agarró por el brazo. No vale la pena, ella dijo. Él no vale la pena. Escucha aquí, Antonio, dije, controlando la voz con esfuerzo. Tienes 10 segundos para salir de mi propiedad, y si vuelves aquí, no vas a salir andando. Tú no puedes amenazarme. Soy abogado, conozco mis derechos. ¿Qué derechos? El derecho de abandonar a una mujer embarazada, el derecho de intentar forzar un aborto, el derecho de un marido sobre la esposa de él, gritó la madre. María no es más esposa de nadie, dije colocando la mano en el hombro de ella. Y si ustedes no salen de aquí ahora, voy a llamar a la policía y contar toda la historia. Tengo certeza de que van a gustar de saber sobre intento de homicidio. ¿Intento de homicidio? Antonio intentó reír, mas el sonido salió forzado. ¿Quién va a creer en una historia de esas? Todo el mundo que conoce esta región y sabe qué lugar tú escogiste para abandonarla. Todo el mundo que sepa que tú dejaste a una mujer embarazada sola en el monte de propósito. Tú no tienes cómo probar nada. No necesito probar, necesito solo esparcir la historia. En ciudad pequeña, la reputación vale más que cualquier prueba. ¿Cuánto tiempo crees que vas a durar como abogado cuando todo el mundo sepa qué tipo de hombre tú eres? Antonio y la madre se miraron entre sí. Sabían que yo estaba hablando en serio y sabían también
que en comunidades rurales ciertas cosas no son perdonadas u olvidadas. Eso no acabó, rezongó Antonio, volviendo para el coche. Para mí ya acabó hace tiempo, respondió María, la voz más firme de lo que yo esperaba. ¿Y tú?, dijo Concepción, apuntando el dedo para María. No pienses que vas a conseguir alguna cosa de mi familia. No vas a ver un centavo nuestro. No quiero nada de ustedes, dijo María. Solo quiero que me dejen en paz. Puede tener certeza de que vamos a dejar. Tú moriste para nosotros. ¡Qué bueno!, dijo, sorprendiendo a todos, inclusive a mí. Porque ustedes ya estaban muertos para mí hace mucho tiempo. Nos quedamos parados en el corredor hasta el coche desaparecer en el camino. Solo entonces María se desplomó. No sentó, no lloró, simplemente quedó de pie, temblando, mirando para el horizonte como si aún no creyera que ellos habían ido. Acabó, susurré, jalándola para cerca. Ellos se fueron. Mas, ¿y si vuelven? ¿Y si intentan obligarme a...? No van a conseguir. Yo no voy a dejar. Y ahora ellos saben que tú no estás sola. Juan, tú percibiste lo que aconteció aquí. Tú te colocaste entre mí y mi marido. Asumiste una riña que no era tuya. Era sí mi riña. Porque tú eres mi familia ahora. Tú y esa criatura. Y familia nosotros protegemos. ¿Cómo puedes tener tanta certeza? Tú ni me conoces hace tanto tiempo. Conozco lo suficiente. Conozco lo suficiente para saber que tú eres la mejor cosa que aconteció en mi vida desde que Elena murió. Conozco lo suficiente para saber que quiero pasar el resto de mis días cuidando de ti y de esa criatura, aún sabiendo que ese hijo va a ser siempre un recordatorio de lo que él me hizo. No, dije, colocando las manos en el rostro de ella. Esa criatura va a ser un recordatorio de cómo tú eres fuerte, de cómo conseguiste transformar algo malo en algo bueno. Va a ser un recordatorio de que el amor verdadero no tiene nada que ver con sangre. En aquella mañana, sentados en el corredor viendo el sol nacer después de la tempestad, entendí que había cruzado una línea que no tenía vuelta. No estaba más apenas acogiendo a una mujer abandonada. Estaba asumiendo la responsabilidad por ella y por el hijo que ella cargaba. Estaba escogiendo ser padre, ser marido, ser familia. Y por primera vez desde la muerte de Elena, me sentí completo nuevamente. Mas Antonio había dejado una amenaza en el aire y yo conocía a hombres como él. Orgullosos, vengativos, acostumbrados a conseguir lo que querían. Él podía haber ido aunque aquel día, mas yo dudaba que fuera a aceptar la derrota tan fácilmente. La tempestad había pasado, mas otras nubes ya se formaban en el horizonte. 2 semanas después del enfrentamiento con Antonio, nuestra vida había encontrado un ritmo nuevo y más profundo. María floreció de una forma que me dejaba admirado todos los días. La barriga crecía despacio, más constante, y ella conversaba con el bebé toda noche antes de dormir. Yo quedaba en la puerta del cuarto oyendo sus conversaciones bajitas, hablando sobre el padre que la criatura iba a tener, sobre el rancho donde iba a crecer, sobre el amor que la esperaba. Y toda vez que ella decía, «tu padre», se refería a mí. Habíamos ido al médico en Guadalajara 2 veces desde el descubrimiento del embarazo. Doctor Enrique era un obstetra experimentado, de unos 50 años, que conocía la región y las dificultades de las familias rurales. Dijo que María estaba saludable, que el bebé se desarrollaba bien y que con cuidados básicos no había motivo para preocupación. Primer embarazo siempre deja a uno ansioso, él había dicho en la última consulta. Mas ella está fuerte, joven, y tiene quien cuide bien de ella. El bebé va a nacer perfecto, padre. Él habíame llamado de padre y yo no había corregido. María también estaba diferente en relación a mí, más cariñosa, más próxima. A veces yo la sorprendía mirándome con una sonrisa que yo no sabía interpretar bien.
Otras veces, ella tocaba en mí durante las conversaciones o agarraba mi mano cuando estábamos sentados en el corredor. No eran gestos románticos exactamente, mas eran gestos de intimidad, de confianza, de algo que estaba creciendo entre nosotros tan despacio cuanto el bebé en la barriga de ella. Fue en un jueves de diciembre que la segunda tempestad llegó. María había pasado la mañana ayudando en la huerta, canturreando como siempre hacía. El calor estaba fuerte, mas ella insistía en mantener la rutina de cuidar de las plantas. Yo estaba arreglando una cerca en el pastizal de los fondos cuando oí un grito viniendo de la casa. Un grito de dolor y desesperación que me heló la sangre. Largué todo y corrí. Encontré a María en el baño, sentada en el suelo frío, el rostro contorcido de dolor y las piernas mojadas de sangre, mucha sangre. «Juan», ella lloraba, extendiendo las manos para mí. «El bebé. Creo que estoy perdiendo al bebé». Mi mundo se desplomó. La agarré en el colo sin pensar dos veces y la llevé para la camioneta, sin ni preocuparme en agarrar más nada. Solo sabía que necesitaba llegar en el hospital en Guadalajara lo más rápido posible. «Va a salir todo bien», yo repetía, más para mí mismo que para ella, mientras dirigía como un loco por el camino de tierra. «No va a acontecer nada. No va a... ¿Y si yo pierdo al bebé, Juan?». Ella gemía de dolor, apretando mi mano con una fuerza que yo no sabía que ella tenía. «¿Y si yo pierdo a nuestra criatura?». «Nuestra criatura, no mi criatura, nuestra. No vas a perder. No voy a dejar que pierdas más nada en la vida». El viaje hasta Guadalajara fueron los peores 40 minutos de mi vida. María gemía de dolor a mi lado, a veces perdiendo la conciencia por algunos segundos, despertando en pánico y apretando mi mano como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se derrumbaba. «Juan, si alguna cosa me acontece», «No va a acontecer nada». «Mas sí acontece. Yo quiero que sepas que estos últimos meses fueron los mejores de mi vida. Tú me devolviste las ganas de vivir. Para de hablar tonterías. Tú vas a quedarte buena, el bebé va a quedarse bien, y nosotros vamos a criar a él juntos como una familia de verdad. ¿Prometes?». «Prometo». En el hospital fue todo muy rápido. Médicos, enfermeras, camilla, corridas. Me mandaron quedarme en la sala de espera mientras llevaban a María para los exámenes. Intenté argumentar, dije que era mi derecho acompañar, mas ellos fueron inflexibles. Quedé allá 3 horas. 3 horas caminando de un lado para el otro, fumando cigarrillo tras cigarrillo en el pequeño jardín del hospital, haciendo promesas para Dios que yo ni sabía si conseguiría cumplir. «Si ella se queda bien, yo me caso con ella en la iglesia», murmuré mirando para el cielo. «Si el bebé sobrevive, yo voy a ser el mejor padre que esa criatura puede tener. Solo no dejes yo perder a ellos, por favor». Cuando el doctor Enrique finalmente apareció, mi corazón casi paró. El rostro de él estaba serio, cansado. «Señor Juan», él llamó, «soy yo. ¿Cómo ella está? ¿Y el bebé?». «Su esposa está bien», él dijo, y yo no corregí la identificación. «Y el bebé también». Sentí las piernas flaquear de alivio. «Fue un sangrado común en el segundo trimestre», él explicó. «Aterrador para ustedes, mas no necesariamente peligroso. El útero de ella aún está adaptándose al crecimiento del bebé, y a veces eso causa algunos sangrados. ¿Mas está todo bien ahora?». «Está. El corazón del bebé está latiendo fuerte. El tamaño está normal para la edad gestacional. Ella va a necesitar de reposo absoluto por las próximas 2 semanas. Y vamos a acompañar más de cerca, mas tanto ella cuanto el bebé están fuera de peligro». «¿Puedo verla?». «Claro. Cuarto 205. Mas ella está bajo efecto del sedativo aún. Entonces tal vez esté somnolienta». María estaba acostada en la cama del hospital, pálida mas sonriendo. Cuando me vio, los ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «El bebé está bien», ella dijo antes mismo de que yo preguntara.
Yo sé, el médico me contó. Senté en la silla al lado de la cama y agarré la mano de ella, que estaba caliente ahora, no más fría y trémula como en el viaje. Me diste un susto tremendo. Disculpa, también llevé un susto. Pensé que iba a perder todo de nuevo. No vas a perder nada, nunca más, yo prometo. Juan, cuando yo estaba allá dentro haciendo los exámenes, con miedo de estar perdiendo al bebé, yo entendí una cosa. ¿Qué? Que yo amo a usted. Las palabras salieron tan naturales que por un momento no registraron en mi cerebro. Cuando finalmente entendí lo que ella había dicho, sentí como si hubiera llevado un choque eléctrico. María, yo sé que puede parecer locura, que nos conocemos hace poco tiempo, que la situación es complicada, mas cuando pensé que podía morir, que podía perder al bebé, la única cosa que me preocupaba era dejar a usted solo de nuevo. No necesitas decir esas cosas. Necesito sí, porque son verdad, porque por primera vez en mi vida yo sé lo que es amar a alguien de verdad, y porque si alguna cosa hubiera acontecido conmigo hoy, yo no iba a haber tenido la chance de contarte. Miré para ella en la cama de hospital, con la barriga redonda debajo de la sábana blanca, los cabellos esparcidos en la almohada, los ojos brillando con una sinceridad que me desarboló completamente. María de la Concepción, dije, levantándome de la silla y arrodillándome al lado de la cama. ¿Usted acepta casarse conmigo? ¿Qué? Cásate conmigo. Oficialmente, en la iglesia, delante de Dios y de todo el mundo. Quiero que tú seas mi esposa de verdad, no solo alguien que está quedando en mi casa. Quiero criar a nuestro hijo junto contigo, como una familia de verdad. Juan, ¿usted tiene certeza? Aún sabiendo que esa criatura no es suya de sangre, esa criatura es mía del corazón. Y eso vale más que cualquier sangre. Entonces, ¿aceptas? Acepto, ella respondió sin hesitar. Acepto, y ya era hora. Nos besamos allá mismo, en la cama del hospital, con el olor de desinfectante y el ruido de los equipos médicos alrededor. Fue el primer beso de verdad que cambiamos, y fue el beso más dulce de mi vida. ¿Cuándo? Ella preguntó cuando nos separamos. Luego que tú te recuperes. No quiero esperar. Quiero que todo el mundo sepa que ustedes son mi familia. Y si Antonio aparece de nuevo, si aparece, va a encontrar una familia constituida, un padre decidido a proteger a su esposa y a su hijo. Va a ser bien más difícil para él causar problemas. María sonrió, y mismo pálida en el lecho del hospital, nunca la creí tan guapa. Juan, dime, yo también te amo. Creo que ya amaba hace un tiempo, mas solo entendí hoy cuando pensé que podía perderte. No vas a perderme, y yo no voy a perder a ustedes, nunca más. Nos casamos 2 semanas después, en una ceremonia simple en la iglesia de Guadalajara. María estaba con 4 meses de embarazo, la barriga ya bien visible debajo del vestido blanco simple que compramos en el día anterior. Doña Neusa fue nuestra madrina, y el padre Antonio nos bendijo con palabras sobre segundas chances y sobre cómo Dios escribe cierto por líneas torcidas. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si yo prometía amar y proteger a María en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separase, pensé en Elena, no con culpa o tristeza, mas con gratitud, como si ella estuviera allá aprobando mi decisión de recomenzar. Prometo, dije alto y claro para que todos oyesen. Y cuando María repitió los votos, prometiendo amarme y respetarme como su marido, sentí que mi vida había comenzado de nuevo. No era una continuación de lo que yo tenía con Elena. Era algo completamente nuevo, diferente, mas igualmente verdadero. En aquella noche, en nuestra primera noche como marido y mujer, quedamos acostados conversando sobre el futuro hasta tarde. Sobre cómo sería cuando el bebé naciera, sobre los nombres que escogeríamos, sobre cómo organizaríamos la casa para acomodar a una criatura.
Juan, ella dijo, la cabeza apoyada en mi pecho. Dime, ¿tú crees que Elena aprobaría nuestro casamiento? Era una pregunta que yo me hacía desde que decidimos casarnos, mas que nunca había osado responder honestamente. Creo que sí, dije después de pensar un poco. Elena siempre decía que el amor verdadero quiere el bien de la persona amada, mismo que sea el bien lejos de uno. Ella me hizo prometer que intentaría ser feliz de nuevo. Creo que ella quedaría feliz en saber que conseguí cumplir la promesa. ¿Tú crees que es posible una persona tener dos grandes amores en la vida? Ahora yo sé que es, porque amo a usted de forma diferente de cómo amaba a Elena, mas no menor. Es como si el corazón tuviera dos cuartos, cada uno amueblado de un modo diferente, mas ambos llenos de amor. Qué bonito eso. Es verdad eso. 5 meses después, en una mañana de mayo, nuestro hijo nació. Juan Pedro Santos, nombre que escogimos juntos en un homenaje a mí y al abuelo de ella que había muerto cuando ella era criatura. Cuando el médico colocó aquel muchachito en mis brazos, lloré como no lloraba desde el funeral de Elena. Mas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de quien había encontrado un nuevo sentido para vivir, de quien había descubierto que era posible, sí, amar nuevamente. Juan Pedro tenía los ojos claros de la madre, la nariz pequeña y delicada, y un lloriqueo fuerte que hizo eco por la maternidad. Cuando María lo agarró por primera vez, susurró en el oído de él: «Ese es tu padre, mi amor, el hombre que nos salvó». «No», corregí, besando la frente de los dos. «Ustedes es que me salvaron. Hoy, 3 años después, despierto todos los días con el ruido de risas viniendo de la cocina». María canta mientras prepara el café. Descubrió el secreto que Elena usaba, una pizca de canela en polvo. Y Juan Pedro corre por el patio intentando agarrar a las gallinas, riendo cuando ellas huyen cacareando. A la noche, los 3 sentamos en el corredor viendo las estrellas y yo cuento para mi hijo las historias que mi padre contaba para mí. Historias sobre la tierra, sobre los animales, sobre la importancia de ser honesto y trabajador. Juan Pedro escucha con los ojos agrandados, haciendo preguntas que a veces me pegan desprevenido. «Padre, ¿por qué las estrellas quedan tan lejos de nosotros? Para nosotros no olvidar de soñar alto, hijo. Padre, ¿por qué Trueno es tan viejo? Porque él ya vivió mucho, ya vio mucha cosa. Por eso él es sabio. Padre, ¿usted conoció a mi madre cuando ella era bebé? No, hijo. Conocí a tu madre cuando ella ya era una muchacha guapa que necesitaba de ayuda. ¿Y usted ayudó? Intenté. Mas en verdad ella es que me ayudó. ¿Cómo? Me enseñó que es posible recomenzar cuando uno cree que todo acabó. Juan Pedro acepta esas explicaciones con la naturalidad de los niños que aún no aprendieron que el mundo es complicado. Para él, yo siempre fui el padre, María siempre fue la madre y nosotros siempre fuimos una familia. A veces María pregunta si yo siento falta de Elena. Yo digo la verdad, siento, siempre voy a sentir. Mas aprendí que el corazón de uno no tiene límite, como ella había dicho en aquella primera conversación seria que tuvimos. Es posible amar a una persona que se fue y a otra que llegó, sin que eso disminuya ninguno de los dos amores. Mantengo una foto de Elena en la sala y a veces agarro a Juan Pedro mirando para ella con curiosidad. ¿Quién es esa muchacha guapa, padre? Es Elena. Era una amiga muy especial del papá. ¿Ella era legal? Era la persona más legal que yo ya conocí. Creo que ella iba a gustar mucho de ti. ¿Dónde ella está ahora? Está en el cielo, cuidando de nosotros de allá de arriba. Y de alguna forma, creo mismo que Elena está cuidando de nosotros. Porque solo una bendición divina explica cómo 3 personas quebradas, María abandonada, yo destruido por la pérdida y Juan Pedro rechazado antes mismo de nacer, consiguieron juntarse y formar algo tan bonito.
Antonio nunca más apareció. Supe por terceros que se mudó para Sao Paulo y se casó con una mujer rica del Morumbi. Mejor así. Algunos fantasmas deben quedar en el pasado, y él es un fantasma que no merece asombrar nuestra felicidad. El rancho prospera. Con María cuidando de la casa y me ayudando en la administración, conseguimos aumentar el rebaño y mejorar la producción. Ella tiene cabeza para números y una visión práctica que complementa mi conocimiento de la tierra. Somos una buena dupla en todos los sentidos. En el año pasado, Juan Pedro preguntó por qué él es diferente de mí, si soy el padre de él. María y yo ya esperábamos esa pregunta y habíamos conversado sobre cómo responder. Tú eres diferente de mí, del mismo modo que eres diferente de tu madre, expliqué, con él sentado en mi colo en el corredor, porque cada persona es única. Mas tú eres mi hijo del mismo modo, porque padre es quien ama, cuida, enseña y protege, y yo voy a hacer eso por el resto de mi vida. Y si un día yo quisiera conocer al otro hombre, la pregunta me dio un nudo en el estómago, mas respondí con honestidad. Si un día tú quisieras conocer a él, nosotros vamos a conversar sobre eso, mas tú necesitas saber que él escogió no hacer parte de tu vida. Yo escogí hacer, y elecciones dicen mucho sobre las personas. A mí me gustan de tus elecciones, padre, y a mí me gustas mucho de ti, hijo. Él pareció satisfecho con la respuesta y salió corriendo atrás de una mariposa que había posado en el rosal que Elena plantó y que María cuida con tanto cariño. Ayer, en cuanto vi a María jugando con Juan Pedro en el patio, ella empujando a él en el balance que instalé debajo del mango, los dos riendo alto, pensé en cómo la vida es extraña y maravillosa al mismo tiempo. Hace 6 años yo era un hombre quebrado, viviendo de memorias, convencido de que mi historia había acabado junto con Elena. Pasaba los días trabajando mecánicamente, sin alegría, sin propósito, esperando que el tiempo pasase hasta llegar mi vez de partir también. Hoy sé que algunas historias no acaban. Ellas apenas abren espacio para otras comenzaren. Y a veces las mejores historias nacen de los finales más improbables. Hay personas que llegan en nuestras vidas tambaleando por el camino de tierra, descalzas, con hambre, miedo y el corazón en pedazos. Y hay personas que las acogen mismo sin entender por qué, mismo sin saber que al salvarlas están en verdad salvando a sí mismas. María llegó en mi vida como una mujer abandonada, rechazada, cargando dentro de ella a una criatura que el propio padre no quiso reconocer. Hoy es ella quien me enseña todos los días que el amor verdadero no se mide por lo que recibimos, sino por lo que escogemos dar. Juan Pedro llegó antes mismo de llegar, ya siendo rechazado, ya siendo visto como un problema, un obstáculo. Hoy es él quien me da razón para despertar todo día con una sonrisa, quien me hace planes para el futuro, quien me enseña que ser padre no tiene nada a ver con sangre y todo a ver con presencia. ¿Y yo? Yo llegué en mi propia vida nuevamente. Después de 5 años enterrado en memorias, conseguí resucitar para vivir el presente y soñar con el futuro. A veces, Dios usa encuentros imposibles para enseñarnos que milagros no caen del cielo. Ellos crecen despacio, como un bebé en la barriga, como el amor que brota donde solo había silencio, como la esperanza que florece en tierra que parecía seca para siempre. En la semana pasada, María me contó que está embarazada de nuevo, de esta vez, de un hijo que es mío de sangre también. Confieso que sentí una alegría diferente, una emoción que no esperaba. No porque voy a amar a esa criatura más que a Juan Pedro, sino porque será la primera vez que voy a vivir un embarazo desde el comienzo, escogida y planeada. ¿Cómo te sientes?, ella preguntó después de contarme la novedad. Feliz, realizado, agradecido.
¿Y no tienes miedo de que yo pueda amar a ese bebé más que a Juan Pedro? No, porque tú me enseñaste que amor no es una tarta que necesita ser dividida. Amor es como una fuente que chorrea más agua cuanto más nosotros usamos. ¿Dónde aprendiste esa comparación bonita? Contigo, con ustedes dos, con esa familia que nosotros construimos. Hoy a la tarde, sentado en el corredor viendo a mi familia jugar en el patio, entendí que había encontrado la paz. No una paz triste, nostálgica, llena de nostalgia de lo que fue. Una paz viva, alegre, llena de esperanza en lo que aún está por venir. Elena continúa viva en mi memoria, en las plantas que ella cuidaba y que María mantiene floridas, en la forma como aprendí a amar sin miedo. Mas María y Juan Pedro son mi presente y mi futuro, la prueba de que es posible, sí, recomenzar cuantas veces sea necesario. A las 7 de la noche, cuando los grillos comienzan a cantar y las primeras estrellas aparecen en el cielo, nuestra familia se reúne en el corredor para el ritual que creamos sin percibir. María trae el té de manzanilla, Juan Pedro trae su libro de historias, y yo traigo la gratitud por más un día de vida compartida. Padre, Juan Pedro dijo ayer, apuntando para el cielo, ¿cuántas estrellas tiene allá encima? Muchas, hijo, tantas que nadie consigue contar. Y tiene una para cada persona que ya vivió. Cuando la sequía encuentra la lluvia, ella andaba descalza, el vestido sucio de tierra, el corazón en pedazos. No sabía si vería el mañana, mas fue allá, entre el silencio del monte y el veneno del abandono, que Dios cambió su historia para siempre.